Vamos con doña Susana Seleme, le preguntamos sobre este binomio, sobre esta nueva alianza que se presentó el día viernes, el sábado. Ponela, Susana. Bueno, mire, en política una de las cosas más difíciles es el camino para lograr la unidad. ¿Por qué? Porque ahí hay que buscar un eje común alrededor del cual se unifiquen las fuerzas políticas que están interesadas en la unidad, porque aquí lo importante es que la gente esté interesada en la unidad y no que se junte por una unidad coyuntural pensando que eso le va a dar posibilidad después a tener un curul o a ir al Parlamento, etcétera, etcétera. Y yo debo haber sido una de las primeras personas que habló de la unidad posible, porque en política lo más importante no es lo que uno quisiera que sea, sino la unidad posible. ¿Qué quiere decir la unidad posible? Que se pongan de acuerdo en algo. El Frente Amplio, del cual Samuel fue gestor alrededor de gente importante como Loyola, como Juan Antonio Quiroga, como Germán y otra gente, al parecer no tenía todos los elementos para consolidar esa unidad. ¿En torno a qué se van a unir? En mi criterio, el único elemento en torno al cual debió darse la unidad es pensar quién es el enemigo principal de la democracia. Lo demás es superficial, porque en política, yo, que es como la guerra, hago un análisis de la correlación de fuerzas y digo, ¿cuál es mi enemigo? Ah, mi enemigo es este. ¿Por qué este es mi enemigo? Y en el caso de Bolivia yo creo que el enemigo es aquel que está vulnerando los principios democráticos como Evo Morales. Por lo tanto, el enemigo principal es Evo Morales, que ha vulnerado la democracia desde hace casi 9 años. Es decir, no hay diálogo político, no hay debate de ideas, no hay confrontación ideológica sobre la base de qué es lo que necesita el país, políticas públicas, etcétera, en el Parlamento, que es el escenario político ideal. En ese Parlamento, que es el escenario político ideal para hacer política, no hubo, porque el MAS tenía 2/3 y porque nunca dejó hablar a nadie. La unidad posible se da en torno a que quienes forman esa unidad sepan cuál es su enemigo principal. En política no hay otra cosa. Y ¿sabes qué, Melvi? El problema es que aquí me parece que la gente no se ha dado cuenta quién es el enemigo principal. Por Dios, el enemigo principal no es Rubén, el enemigo principal no es Samuel, el enemigo principal no es Tuto, el enemigo principal no es Germán Antelo. Si todos ellos están a este lado y al otro lado está Evo Morales y compañía, que son el enemigo principal. ¿Para qué quieren terciar en unas elecciones? Para evitar que Evo sea reelecto, lo cual es muy difícil, porque Evo Morales, a quien yo le digo el Supremo, maneja todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Administración de Justicia, el órgano electoral, la policía, salvo los oficiales, las Fuerzas Armadas, los movimientos sociales, los cocaleros, los mineros. Háganme el favor. Es muy difícil enfrentarse así a semejante poder, pero se puede si hubieran tenido la inteligencia política, los que están en el oficio de político, de amalgamar una unidad. Y esa unidad solamente se podía lograr con un objetivo único: rescatar la democracia que ha sido bastardizada por Evo Morales y compañía. Pero una unidad posible, dice Samuel, una unidad que no sea excluyente, pero al final termina siendo excluyente. Termina siendo excluyente porque los otros no quieren. El primero que se excluyó porque quiso fue Juan del Granado, que Juan del Granado dijo desde el primer momento: yo con Samuel no voy. Ahora, Germán Antelo se dice que él se siente excluido también porque el Frente Amplio se diluyó. ¿Por qué se diluyó el Frente Amplio? Porque no había un elemento común ahí que hubieran esas personas pensado para qué nos estamos uniendo. Yo creo que el principal motivo, y lo reitero cuando escribo y cuando tengo oportunidad de hablar, la unidad posible estaba dada en función de que la gente supiera qué quería hacer
en estas elecciones. ¿Qué quieren hacer? Por favor, recuperar la democracia. Y la democracia recuperada estaba en evitar que Evo Morales sea reelecto o por lo menos que no saque los 2/3 para anular el debate y la lucha política en el Parlamento. Ese es mi criterio. La verdad es que Susana tiene una tremenda visión política, debe ser una de las mentes más lúcidas acá y entiende este asunto como pocos. Yo soy del criterio que la unidad posible pasa por conjunción de ideas. Siempre me opuse a que todo el mundo se junte porque había que juntarse. Yo no creo siquiera en eso del enemigo principal es este y entonces este con el que nunca me llevé bien ahora es mi amigo, porque yo creo que hay que juntarse por otras cosas, pero el análisis de Susana sobre el tema del Frente Amplio, de Samuel Doria Medina, de Rubén Costa, de estas cosas es impecable.